Hola amigos y amigas, bienvenidos al siguiente video tutorial sobre procesamiento de cruces básicos con el sistema ENAO 2016. Al ingresar a la opción de menú de cruces básicos, vamos a observar un menú como el siguiente. Este menú cuenta con un título que dice características de, es donde identificamos la opción de cruce básico seleccionada en el menú, ya sea de vivienda, de hogar, deciles y quintiles de los hogares, sociodemográfica o económica. Y es precisamente con el tipo de variables con las que vamos a trabajar. Este menú también cuenta con una opción que dice título de la tabla. Este espacio es opcional. La opción que dice seleccione variable es donde colocamos la variable en fila. En este caso, si solo utilizáramos una variable, lo que vamos a obtener es una frecuencia por medio de esta opción de cruces básicos. Vamos a obtener un cruce cuando seleccionamos una segunda variable, que sería en esta opción seleccione variables en columna. Si quisiéramos una tercera variable, utilizamos variable de control. Por ejemplo, si tuviéramos la población de Costa Rica por sexo según edad y quisiéramos una tercera variable, obtener el dato a nivel de región de planificación, entonces seleccionamos la variable en este espacio, región de planificación. Si quisiéramos esos datos a nivel de zona, podemos utilizar el control con la variable zona. Si quisiéramos observar las posiciones de las variables, nos podemos guiar con este dibujo. La variable que va en fila iría en esta posición. La variable que va en columna iría en esta otra posición. Y si quisiéramos agregar una tercera variable, esta sería la posición. Sería como una fila a la izquierda. Continuando con las opciones, el factor de expansión permite obtener los datos expandidos, que es lo recomendado, o los datos no expandidos, que son los datos de la muestra. Recordemos, el factor de expansión es un ponderador que se aplica a cada unidad de estudio en la muestra para obtener la estimación de la población. Dicho de otra manera, obtener los datos generalizados y representativos a partir de la muestra de la encuesta. También el sistema cuenta con opciones de porcentaje. En este caso, de forma predeterminada, va a estar la opción absoluto, que permite obtener los datos nominales o números enteros. Las opciones de porcentaje en fila, aquí como alternativa, o porcentaje en columna, permite obtener los datos en porcentajes para las categorías de las variables. También el menú de cruces básicos cuenta con opciones para escribir los filtros o construir los filtros. Este espacio nos va a permitir obtener datos específicos de una o más variables. Y finalmente tenemos el botón de ejecutar que permite generar el cruce de variables. A continuación les voy a hacer unos ejemplos. Con el sistema de la Encuesta Nacional de Hogares 2016, voy a la pestaña que dice Cruces básicos de y voy a seleccionar la opción Sociodemográficas.
De forma predeterminada tenemos ya seleccionadas aquí en la variable fila la relación de parentesco y en variable columna la variable sexo. Si le doy a ejecutar, obtendría el cruce de variables. Aquí podemos observar que aplica para la población estimada de Costa Rica, con 4.889.762 habitantes a julio 2016. No hay datos de no aplica o no se sabe. En este caso, un título sería población total por sexo según relación de parentesco a julio 2016. Me devuelvo. Y si quisiera la misma información, por ejemplo, para las regiones de planificación, es donde podría utilizar esta variable control. Aquí tenemos región de planificación, le doy a ejecutar y vamos a obtener la misma información, pero para cada una de las regiones. La Central, Chorotega, Pacífico Central, Brunca, Huetar Caribe, Huetar Norte y al final un total para la población del país. También podemos obtener estos datos para las zonas. Selecciono en variable control zona, ejecuto y obtengo el cruce de variables, que sería la población de Costa Rica por sexo, según zona y relación de parentesco. Me devuelvo. Otro cruce que podríamos hacer es la población total por sexo según zona y tipo de vivienda. En este caso, como utilizaríamos una variable de vivienda, tendríamos que utilizar la opción combinación para tener acceso a todas las variables, ya sea de vivienda o también las variables sociodemográficas, incluso las económicas. Al darle clic a combinación, puedo construir el siguiente cruce, en este caso, donde dice seleccione variables, dejo la variable la V01 tipo de vivienda, donde dice seleccione variable en columna, busco la variable sociodemográfica sexo, como es sociodemográfica, va a llevar un código A, en este caso la A4-sexo, y en donde dice variable de control, utilizo zona. Y de esta forma ya tengo mis tres variables. Una es de vivienda, la otra es de población, esta es de ubicación. Y como voy a cruzar una variable de vivienda con una variable de población, entonces los datos que vamos a obtener serían de población de acuerdo a la estructura y orden jerárquico de Redatam vistos anteriormente en los PowerPoint y en videotutoriales anteriores. Entonces, en este caso, teniendo estas tres variables, ejecuto y obtenemos el cruce de variables de la población total por sexo según zona y tipo de vivienda a julio 2016. Aquí, por ejemplo, tenemos la población total, los 4.889.762 personas. Estos 3.500.000
51.728 personas son las que habitan en zona urbana, de acuerdo al ENAO 2016, y el 1.338.034 personas son las que habitan en zona rural. Se tomara, por ejemplo, un dato como en el caso de estos 3.340 personas, serían las personas en zona urbana que viven en viviendas de tipo tugurio. Otro caso, este 1.220.412 personas son las personas que viven en zona rural en casas independientes. Si tomo estos 613.872 personas, serían los hombres que viven en zona rural y que viven en casas independientes. Este sería el ejemplo de cruce, en este caso de 3 variables. Muchas gracias.